El otro punto es más general y es un aporte, en todo caso, económico que yo quisiera hacer para llamar la atención sobre la situación en la que la ley deja al ANSES. Es muy importante tener en cuenta esto. Es una ley que exponencia, sería un término un poquito exagerado, pero más que duplica el déficit anual del ANSES. Eso hay que tenerlo claro. Cuando estuvo acá el secretario, no sé si es el rango, el director de ANSES, Baza Bilbaso, nosotros planteábamos cuánto déficit tiene ANSES en este momento, nos dice 60.000 millones de pesos. ¿Cuánto se incrementa el déficit del ANSES? No hablo de los juicios. Los juicios son en torno a 70.000 millones de pesos. ¿En cuánto se incrementa el déficit del ANSES con las redeterminaciones? Hay aproximadamente 2.250.000 jubilados que van a cobrar un 35% más por 13 meses. Hay 250.000 jubilados que van a cobrar un 45% más por 13 meses. Esto significa aproximadamente 80.000 millones de pesos. Más 60.000 que tiene el ANSES de déficit en este momento son 150.000 millones de pesos. ¿Cierto? En 3 años, tengan en cuenta esto, hasta que esta comisión que se crea analiza el financiamiento, son 150.000 por 3 años, 450.000 millones de pesos de déficit del ANSES. Dividido 15 en dólares, eso quiere decir 30.000 millones de dólares. Es equivalente a comprar 6 veces YPF, lo que compramos acá. Es equivalente a arreglar 3 veces con los buitres. 30.000 millones de dólares o 450.000 millones de pesos a razón de 150.000 por año. Esa es la magnitud en términos de déficit de la ley que estamos por votar. Tenemos que tenerlo claro, ¿no es cierto? Son 450.000 millones de pesos nada más que en los próximos 3 años, es decir, 30.000 millones de dólares. Por eso digo, 6 YPF, 3 veces el juicio con los buitres. A esto va a haber que financiarlo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pónganle que son 750.000, 800.000 millones de pesos. Si rinde 15%, estamos en 100.000 millones de pesos que le podés sacar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero fijémonos lo que son el blanqueo y los juicios. Los juicios son aproximadamente, según distintos cálculos, entre 50.000 y 70.000 millones de pesos lo que va a haber que pagar por juicios, ¿no? ¿Cuánto podemos recaudar del blanqueo? Cuando ahí ustedes saben que el que blanquea tiene la opción de comprar un bono, no paga nada, puede comprar, otra opción es que paga un 5%, otra opción si blanquea un inmueble paga un 10%, en promedio el que blanquea va a estar pagando aproximadamente 5%. 5% va a ser lo que le va a quedar al fisco del monto que se blanquea. Imagínense que es muy exitoso el blanqueo, 20.000 millones de dólares, el 5% le queda al fisco, 1.000 millones de dólares, 15.000 millones de pesos, para pagar 70.000 millones de pesos de juicios. O sea, imagínense que es recontra súper exitoso el blanqueo, 40.000 millones de dólares. ¿Cuánto le queda al fisco? 5%, 2.000 millones de dólares o 30.000 millones de pesos. Los juicios son cerca de 70.000, de 50 a 70.000 millones de pesos. O sea que tenés un agujero para arrancar ahí, vamos a decirlo, permítanme el término, de 30.000, 40.000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir? Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo creo que si no se toman decisiones muy rápidas para hacer sustentable al ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a durar menos de un lustro. Porque van a tener que salir de ahí los recursos para hacer frente tanto al diferencial de los juicios que no cubra el blanqueo, como a lo que es mucho más importante, el déficit que se acumula año a año por este incremento promedio del 40% sobre 2,5 millones de jubilados. Digámoslo claramente porque es una buena noticia, le vamos a pagar cerca del 40% más a 2,5 millones de jubilados, pero a costa de, estamos poniendo al ANSES en una situación de desfinanciamiento importante. A veces uno dice, bueno, vamos a poner, con esto ponemos más recursos en la calle, se empieza a mover la economía. Con esto le estamos poniendo casi 2 puntos, un punto y medio del producto de déficit fiscal adicional. El efecto que eso puede tener sobre la tasa de interés
es mucho más que el dinero que le vas a poner en el bolsillo a los jubilados en términos de mover el nivel de actividad económica después. Entonces, tengámoslo claro, hay decisiones urgentes que tomar en relación al financiamiento del ANSES y del sistema jubilatorio. No queremos que esto nos lleve ni al agotamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ni que mucho menos eso sea, por eso es importante que la ley diga que el sistema va a seguir siendo de reparto y va a seguir siendo público, que eso sea una excusa para poner adentro del sistema esquemas que en definitiva rompan la idea de solidaridad que hoy tiene, intergeneracional que hoy tiene el sistema jubilatorio. Entonces, recapitulando, lo apoyamos porque significa más recursos para las provincias. Planteamos que el déficit jubilatorio de las provincias, el financiamiento del déficit jubilatorio de las provincias no está asegurado porque depende de la reglamentación de la ley y la ley dice que tiene que haber avance en el proceso de armonización y planteamos claramente como llamado de atención para el conjunto de la sociedad, para el gobierno, para el conjunto de la dirigencia política, que estamos más que duplicando el déficit del ANSES y que es muy importante que nos aboquemos cuanto antes a una reforma seria acerca de cómo vamos a financiar nuestro sistema previsional. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, señor senador. Tiene la palabra el senador Urtubey. Muy bien. Buenas tardes, señora Presidenta. La verdad que yo voy a ser breve, menos de los 10 minutos que me corresponden, para manifestar mi apoyo al proyecto sin perjuicio de todas las consideraciones que con justeza han hecho mis compañeros de bloque. ¿Y por qué lo digo? Evidentemente es una ley muy grande, tiene muchos capítulos, muchos temas, es compleja y evidentemente admite muchos puntos de vista. El punto de vista expresado en la ley y el punto de vista que cada uno de nosotros puede tener con legítima estudio del tema. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un análisis técnico, teórico, y un análisis político de la cuestión? El análisis técnico uno elige entre varias opciones ideales, dice, bueno, esta es la mejor norma, y si se contrapone con la que tengo delante, digo, no, la mejor sería esta, que es mejor que la que está. Está bien. Y yo creo que un análisis político es un análisis de opciones, básicamente. Y en ese sentido me parece que queda claro que, para el tema, empezamos con el tema de jubilados, digamos, frente al status quo de 2 millones de jubilados que están siendo vulnerados sus derechos a cobrar lo que les corresponde dignamente antes de morirse, y esta situación que propone un programa masivo de cobro de juicios con sentencia, sin sentencia y deuda simplemente sin juicio, me parece que en la política de la opción y del arte de lo posible, estamos mejor en un programa que postule estos pagos. Si el programa está excelentemente armado, si hay algunos detalles con el tema honorario, con las costas, evidentemente puede haber muchísimas cuestiones que sean perfectibles. Lo cierto es que un programa masivo de pago es mejor que el status quo, en primer lugar. En segundo lugar, a mí me asombra, la verdad que lo digo con respeto, a veces para un peronista es difícil pensar someter un programa social a un criterio fiscalista. Justamente nosotros, quizás nuestro defecto sea el habernos siempre tomado con muy poco respeto la necesidad de que todos los programas sociales se financien. Pero ahora yo no me voy a mimetizar con la filosofía política del señor Prat-Gay. Digo con total sinceridad. Nosotros, como hemos tenido que echar mano al ANSES para financiar programas como Procrea y todo, lo hemos hecho sin preguntarnos realmente, y yo lo asumo como, y lo reivindico como peronista, lo hemos hecho sin preguntarnos cuestiones de sustentabilidad, criterio fiscalista, déficit, palabras que escucho mucho en el gobierno, pero yo por lo menos no comparto en absoluto. Y finalmente, digamos, siempre esta idea, ¿no? Una ANSES rica y jubilados pobres, eso es como ciertos estados conservadores que tienen el estado rico y los ciudadanos pobres. Digamos, yo la verdad que prefiero una ANSES menos rica, porque además me voy a prevenir de posibles saqueos futuros, a una ANSES que cumple en primer lugar con los jubilados, que es el sentido de existir que tiene. Y toda la plata que tiene el ANSES
es para cumplir con los jubilados, básicamente, con los que están ahora y con los que vendrán después. Así que me parece que, primer punto, es perfectible el sistema, pudo haberse inventado un sistema mejor, hay muchísimas cosas que pulir, evidentemente los puntos de vista son opinables, pero lo cierto es que estamos ante un programa masivo de satisfacción de deuda a los jubilados que es mejor que el status quo. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero prefiero el status quo porque después voy a sacar una norma mejor que esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde puede estar en los próximos 3 años que le quedan a este gobierno? No la veo. Prefiero que hoy nuestros jubilados cobren, mejoren sus salarios, cobren sus deudas, repito, antes de morirse y la puedan disfrutar en vida. En beneficio es el arte de lo posible. ¿Puede haber sido mejor? Bueno, esto es lo que tenemos a la vista y la posibilidad, esta es la que tenemos. Segundo tema, el tema del blanqueo. Me acuerdo cuando discutimos el holdout, el tema de los holdouts, nuestra preocupación como peronistas era que estábamos reabriendo el camino al endeudamiento externo. Decimos, volvemos después de un proceso de desendeudamiento argentino, volvemos a la década del paradigma, a la década del 90, abriendo el endeudamiento de la Argentina en forma incontrolado. Era el peligro que veíamos de este gobierno, porque este gobierno evidentemente tiene algunas similitudes con esos procesos, por lo menos de tradición política. No lo digo que los tenga ahora, pero de tradición política se lo podemos precisamente adjudicar. Es más, hicimos una ley, modificamos la ley de administración financiera para prevenirnos contra esta cuestión y sacamos una norma que obliga a la intervención del Congreso para estos endeudamientos. ¿Por qué? Y creo que el fundamento, todos lo decíamos, un endeudamiento externo no solamente hay que pagar intereses, sino generalmente hay que someterse a condiciones de extraterritorialidad en materia de jurisdicción, si no, no te prestan la plata, y cuando no, cuando se trata de organismos financieros como el Banco Mundial, a cumplir una receta económica que generalmente es antipopular. Entonces, yo digo, el blanqueo siempre es mejor que un crédito, digamos, porque no tenemos 100 opciones. O emitimos, o hacemos blanqueo, o tomamos deuda externa. No podemos decir, no hacemos blanqueo, no tomamos deuda externa, no emitimos. No, me parece que eso no es una opción política realista. Y yo la verdad que en esta etapa de la Argentina prefiero, en vez de empezar con el endeudamiento, que ya sabemos lo que provocó en la Argentina, prefiero la verdad un blanqueo. Y ojalá que nos vaya bien en el blanqueo, porque mientras más plata obtengamos en el blanqueo, menos deuda externa y compromisos internacionales de endeudamiento vamos a tener. Así que la verdad que, si no estamos como el perro del hortelano, o sea, ni comemos ni dejamos comer. Prefiero, francamente, que al blanqueo le vaya muy bien y por eso creo que, más allá de las cuestiones que, por ejemplo, el senador País destacó con corrección, que yo hubiera hecho lo que él plantea, si hubiera tenido la lapicera para hacerlo, pero de hecho no la tuvimos. Lo cierto es que ojalá que le vaya bien a la Argentina con el blanqueo para evitar endeudamientos por los cuales pagamos y con los cuales nos condicionan. Bueno, del acuerdo de las provincias, obviamente la formalización, esta ley convenio, creo que me eximen de mayores comentarios. Voy a pasar del lado de este tema que creo que es bastante claro. Y un último tema que quiero justificar en mi voto positivo es el tema de la UIF, que ha pasado ahí como una cosa medio de contrabando a la ley, pero que no es menos importante. La UIF pasa del Ministerio de Justicia al Ministerio de Economía. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque la UIF me parece que está teniendo una concepción casi de oficina de litigio. Es decir, funcionaba más que todo en la actividad, digamos, juzgadora como parte querellante en la causa de lavado de dinero. Es decir, producción del informe, digamos, de
de la operación sospechosa y llevar adelante el juicio como querellante en esa causa. Y me parece que en realidad, por lo menos como se pensaron las UIF a partir de su creación por el Grupo de Acción Financiera ya por el año 89 en Francia, la UIF tiene que tener una actividad mucho más preventiva que represiva en el momento que se produce el reporte de operación sospechosa y llevar adelante el juicio. Y esta actividad preventiva se maneja con los flujos de dinero. O sea, esta actividad preventiva se verifica en una intervención en el proceso de flujo de dinero. ¿Y dónde están los flujos de dinero? En las instituciones que están siendo, con superintendencia del Banco Central o de la Comisión Nacional de Valores. Es decir, y estas dos entidades están bajo la órbita del Ministerio de Economía. Con lo cual me parece que es mucho más funcional a la UIF estar dentro del Ministerio de Economía en relación directa con el Banco Central, con la Comisión Nacional de Valores, que estar en el Ministerio de Justicia como un apéndice, digamos, de una situación que en realidad cuando llega a la justicia es porque el lavado ya se produjo y la posibilidad de recuperar los bienes es relativa. Ojalá podamos avanzar, vamos a discutir la extinción de dominio próximamente y podamos avanzar también para que estos juicios de lavado, además de meter preso a los lavadores, signifique también alguna recuperación de activos. Pero mientras tanto me da la impresión que la UIF está muy bien puesta donde ha quedado en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Fernández Agasti. Gracias, señora presidenta. Bueno, venimos, primero que nada le quería pedir que tenga un poquito de paciencia con el tema del tiempo. Voy a tratar de acortar lo máximo posible, pero la verdad que es una ley que contiene muchos temas y me gustaría explayarme, o que por lo menos los conceptos se comprendan. Pero yo también voy a hacer mi esfuerzo. Bueno, decía que hoy asistimos a este recinto a tratar la autodenominada Ley de Reparación Histórica a Jubilados y Pensionados, una ley que incluye un cóctel mucho más amplio que el título estridente al que han decidido colocarle el Ejecutivo. Adentro de esta ley podemos encontrar temas como el blanqueo de los jubilados, venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, reforma tributaria, acuerdos fiscales con las provincias, etc. Lo cierto que para mí este proyecto no tiene nada de reparador, ni de histórico, ni de emergencia, sino que simple y llanamente es una escandalosa extorsión al federalismo y un retroceso atroz al sistema previsional argentino y el primer gran paso para implosionarlo. Y voy a empezar a explicar por qué. Primero, no tiene nada de reparador ni de reparación y es un retroceso atroz. Y voy a empezar a puntualizar los motivos de por qué. Primero, no hay una reparación ni siquiera a los jubilados que tienen una sentencia firme de cobro de actualización de sus saberes. ¿Por qué? Porque sostienen acuerdos que deben homologarse a la baja, es decir, con una quita del 30 al 60% de lo que dicen sus sentencias. Y no solamente eso, sino que la tan famosa litigiosidad, la finalización de la tan famosa litigiosidad no es tal, puesto que no se termina simple y sencillamente porque esto es optativo, que debe ser así, estoy de acuerdo, sino también porque una vez que accede el jubilado al acuerdo, se homologa, simplemente va a poder seguir litigando porque según el artículo 14 bis de la Constitución, los derechos previsionales son irrenunciables y por lo tanto va a poder cobrar el acuerdo y seguir litigando por aquella quita a la que no puede renunciar según nuestra Constitución. Segundo, ¿por qué no es reparador y por qué es un retroceso atroz? Por la famosa pensión universal a la vejez. Se pasa de un derecho, que es el de ser un jubilado, a ser un pensionado, con un haber de un 80% del haber mínimo, es decir, que establecemos dos clases de jubilados. Bueno, de eso ya se ha hablado mucho. Tampoco se genera un derecho a la pensión cuando esa persona muere, a sus derechos habientes. Y sobre todo es un ataque frontal a la lucha por la igualdad de género. Acá hace algunas semanas este recinto se llenó de voces hablando del derecho que tenemos todas las mujeres de vivir una vida sin violencia.
y muchas argumentamos que la autonomía económica era un pilar fundamental para esto, porque se sale del círculo de violencia muchas veces cuando una mujer adquiere la posibilidad de tener autonomía económica. Y hoy pareciéramos borrar con el codo lo que escribimos con la mano, y este recinto se apresta a votar una ley que sube la edad de 60 a 65 años, que elimina la moratoria jubilatoria y que ataca directamente a las mujeres, porque son las mujeres, y todas y todos lo sabemos, los que somos el foco de precarización laboral más efectivo. Entonces, lo que voy es al punto de las diferentes visiones que tenemos nosotros sobre las personas mayores. Esta ley establece, o este paquete de leyes establece al jubilado como una carga, como un gasto, no como un trabajador, sino como una carga para el Estado y un sujeto que debe ser ajustable. Y el otro modo de ver a nuestros jubilados es al jubilado como un trabajador que se dispensa de la obligación de su labor porque se ha jubilado y que es innegable su derecho a ser reconocido socialmente como una persona que busca su realización y que no se agota la misma en el trabajo. Otra cuestión muy grave que hay en este paquete de leyes es la posibilidad de ventas de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esta entrega del patrimonio del ANSES bajo la bandera de reparación, que no hace más daño que reparar. Es el primer gran paso, como decía en un principio, a la implosión del sistema previsional argentino público y estatal. Público y de reparto, perdón. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como se ha dicho acá, no es un fondo de pensión, no es un fondo de inversión que pueda apostarse en la ruleta o pueda subastarse como pretende el gobierno nacional. Y esto lo afirmo no solamente sustentada en la primicia de que a confesión de parte relevo de prueba, porque si uno ve el proyecto original que mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Nación, olvidaron de poner que el sistema previsional debía ser público y de reparto, ¿no? Pero además por la calidad de los personajes que manejan ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad hoy. Quien maneja el fondo es Luis María Blaquier, que hoy está imputado en la causa 2023 del 2011 en el Juzgado Penal Económico número 3 por haber sido el ejecutor del más escandaloso fraude contra los fondos de los jubilados y las jubilaciones de la FJP, aquellas ventas de acciones sobrevaluadas de Clarín a las FJP, las ejecutó quien hoy es el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y además, añadiendo la argumentación, asistimos a cuando vinieron los funcionarios, quienes ellos mismos son los que alientan exaltadamente la venta de las acciones, son ellos mismos los que tienen acciones en las empresas que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene y que por lo tanto tienen un especial interés en que se vendan. Entonces, además de financiar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de implosionar el sistema previsional público de reparto nacional, además el Estado Nacional se priva de tener una herramienta que le da la capacidad de incidir en la conducción estratégica de la economía, de su desarrollo y de su nivel de empleo. Bueno, voy a tratar de seguir resumiendo, señora presidenta, pero no quiero dejar de mencionar el acuerdo con las provincias, que repito, incluir en esta ley el acuerdo fiscal con las provincias me parece un cinismo perverso y una extorsión al federalismo, pero además me parece inconstitucional, y es inconstitucional, porque esta ley, como nosotros decimos en nuestro dictamen de minoría, debería haberse tratada, esta ley convenio debería haberse tratado por separado e ingresado por el Senado de la Nación según el cumplimiento del artículo 75, inciso 2, ¿no? Pero bueno, para hablar sobre lo que respecta a mi provincia, la provincia de Mendoza, la provincia que represento este acuerdo, quiero poner blanco sobre negro. La historia no comienza con esta ley. Sabemos que el 1 de diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó un fallo a favor de 3 provincias que le devolvía el 15%, que la presidenta de la Nación
estableció por un DNU, en un acto de extrema justicia, la devolución de ese 15% a todas las provincias y que el costo fiscal lo iba a instruir a través del Tesoro Nacional, que el presidente Macri, unos días después, abolió ese DNU, estableciendo consecuencias inexorables desde el punto de vista económico, dice textualmente ese DNU. Lo paradójico es que días después el presidente Macri eliminó las retenciones al agro y le generó un costo fiscal de 60.000 millones de pesos al Estado Nacional cuando la devolución del 15% era de 50.000. Entonces, me parece que el orden de prioridades del presidente de la Nación, como todos estiman, no es específicamente el federalismo. Pero en el caso particular de la provincia de Mendoza, le corresponderían 10.000 millones de pesos en los próximos años. El acuerdo le establece una devolución de 4.000 millones de pesos, pero además de eso, la Nación, además de dejar o aprobar o pactar, porque realmente la provincia necesita el dinero, como la mayoría de las provincias de la Argentina, la Nación le reclama 2.000 millones de pesos de deuda que tiene la provincia con la Nación. Pero además de eso, es decir, que ya vamos por 2.000 millones de devolución de los 10.000 millones que le corresponderían según el 15%. Pero además de eso, y como bien vengo diciendo en cada locución en este recinto, tuvimos el fallo de la provincia de Santiago del Estero, en donde las provincias que han traspasado su caja, tienen deudas con la Nación previsionales por el aporte patronal que hace el Estado provincial respecto de sus agentes estatales. Bueno, esa deuda de la provincia de Mendoza son 4.000 millones de pesos, por lo tanto estaríamos menos 2.000 en cuanto a la ecuación con la provincia. De todas maneras, además de, por supuesto, la baja de retenciones ha afectado el Fondo Solidario de la Soja, que también es coparticipable. La ley del IVA, que aún no se implementa, le restan 150 millones aproximadamente a la provincia de Mendoza. Pero siendo esto un pacto que ha generado y que ha sido aprobado por la provincia, la legislatura de Mendoza, por supuesto que voy a acompañar en esto a mi provincia. Respecto del blanqueo, y para ser muy sintética, creo que voy a decir unas pocas palabras. Creo que la coherencia de la dirigencia argentina no ha estado a la altura de las circunstancias en este tipo de temas. Como decía recién un colega en su banca, el mismo presidente Macri en el 2013 establecía que el blanqueo era un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley. El propio ministro de Economía de la actualidad decía que en el 2013 queríamos llevar a amigos del poder del purgatorio al paraíso fiscal. Vamos a tener que perseguir a los testaferros que van a presentar que son los amigos del poder. Increíble. Pero la realidad, y como decía el senador País, con esta fórmula, en cuanto a los funcionarios, estamos violando tratados internacionales, por supuesto, firmados por la Argentina. Pero volviendo a la coherencia, yo estaba buscando qué habían dicho los legisladores de mi provincia respecto a los blanqueos anteriores. Y la actual vicegobernadora establecía en ese momento que estas medidas premiaban a los que tenían dinero en los paraísos fiscales. Incluso amenazó con vehemencia recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar este atentado a los tratados firmados por la Argentina. Bueno, espero que la vicegobernadora siga teniendo la misma vehemencia, las mismas convicciones y, por supuesto, puede contar con esta senadora para acompañarla en esas incursiones. Para finalizar, como dicen en forma casi unánime los constitucionalistas y los politólogos, y para hacer un poco de teoría respecto a algunos temas, el Estado, como todos sabemos, se compone de 3 elementos. El territorio, un ordenamiento jurídico-político y un conglomerado humano con un objetivo común que para nosotros vendría a ser el pueblo, ¿no? Es decir, que una provincia es esto, se compone de estos 3 elementos.
Y no nos debemos ocupar solamente de que ese ordenamiento jurídico, es decir, jurídico-político, es decir, el gobierno sea sustentable, sino que también debemos garantizar como senadores que nuestro pueblo viva cada vez mejor. Y votar a favor de esta ley, señora presidenta, sería votar en contra de los intereses del pueblo de muchos mendocinos. El 17% de los mendocinos recibe asignaciones, pensiones, jubilaciones de parte del ANSES. Votar a favor de esto sería votar a favor de la destrucción y la implosión de este sistema. No quiero, la Senadora, verdad, vamos, 14 voy minutos. redondeando, se lo prometo, presidenta. No quiero ofender a nadie con mi alocución, pero como dije, la coherencia no ha sido un baluarte de la dirigencia política argentina y mucho menos con este proyecto de ley, podría decir, de estas cámaras. Soy consciente de las innumerables presiones que han sufrido los gobernadores y los legisladores de esta Cámara respecto a la votación de este proyecto de ley. Pero para eso tengo que decir dos cosas. Primero, a los que comparten la doctrina peronista conmigo. Creo que debemos buscar en la fidelidad el mandato que nuestra historia nos impone y confío que para los que reveamos nuestra historia, la decisión va a ser muy clara. Y para aquellos a los que no comparten la doctrina peronista conmigo, les pido que en su conciencia a la hora de votar prime el interés popular que claramente se ve muy dañado con esta ley. Repito, y creo que como reflexión final, cuando veo el espíritu de esta ley incluido puntualmente en la pensión universal por vejez, me es imposible no pensar en una dádiva estatal, que no tiene nada que ver con una vida de trabajo y sacrificio, sino simplemente por el hecho de la vejez, por el hecho de ser viejo. Senadora, Termino con esto. tenemos que ser justos con todos también, ¿no? Sí, le pido al oficialismo, por lo tanto, que reflexione, que al retirarse del trabajo las personas no se retiran de la vida. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la senadora Verasay. Gracias, señora presidenta. Voy a intentar ser breve por respeto a mis pares, ya que se acordaron 10 minutos. Y comparto con el senador Urtubey que acá no venimos a discutir solo tecnicismo, sino también se trata de opinión política y de criterio y de mirar para adelante y aprender del pasado. Creo que esto es una ley importante la que estamos discutiendo hoy. Y digo que es importante porque a las declaraciones les agregamos recursos. Y agregar recursos significa transformar una buena voluntad en una voluntad política. Hemos venido por años viendo los desfasajes que han sufrido los abuelos en el cobro de sus jubilaciones. Para comprenderlo bien, tengamos presente que una jubilación se determina a partir de los últimos 10 años. Sobre esos 10 años se actualiza y se determina el valor móvil a partir del cual empieza a cobrar el jubilado. Tengamos presente también que recién a partir del 2009 y después de varias instancias judiciales se empezaron a sentar fallos que ayudaron a mejorar en una parte la jubilación de los abuelos. Y digo en una parte porque hasta la fecha, si hoy se integra un jubilado, tiene 7 años de salarios bien calculados y 3 mal calculados. Para ser claro y que los argentinos entiendan, hoy un mal cálculo significa menos ingresos. Por esto digo que si es una reparación histórica mejorar la jubilación de nuestros abuelos, es salvar una injusticia y mucho más cuando hablamos de salvarla enfrentando litigios. Eso habla de una buena gestión. Evitar litigios habla de una buena gestión. En este sentido quiero hacer mención a los problemas que ha tenido el sistema de previsión argentino. Y digo que quiero hacer mención porque parece que varios se han olvidado que los problemas que tiene hoy nuestro sistema previsional causaron la creación del régimen de AFJP hace unos años atrás y dieron origen a las idas y las vueltas que justamente hoy venimos a discutir de nuevo por la falta de previsibilidad y sustentabilidad que ha tenido nuestro sistema jubilatorio. Con esto pongo la impronta en el debate que se va a venir
de cara al Consejo que se crea, en donde no podemos dejar pasar de vista 3 pilares que debe tener este debate y tiene que ver no solo con la sustentabilidad, porque no solamente hay que garantizar fondos para pagar, sino también tenemos que tener en cuenta la cobertura y el nivel de remuneraciones sobre los que se va a calcular la jubilación. En este sentido, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por el funcionamiento del famoso Consejo de Sustentabilidad Previsional que la ley está creando. Y va de la mano, y leo textual, porque esto es coherente con el discurso del presidente en la apertura de las sesiones ordinarias cuando dijo, leo textual, buscamos un Estado integrado al servicio de la gente, eficiente, inteligente, participativo e inclusivo y transparente. Para eso va el Consejo. El sistema previsional argentino, con las características de universalidad, integral, solidario, sustentable, público y de reparto, no solamente tiene que ser una conquista popular afianzada, tiene que además garantizar las condiciones económicas que nos permitan avanzar de manera continua, reduciendo algo que no se ha mencionado acá, y es la informalidad, y permitir que se integren más aportantes al sistema, porque en definitiva la vida laboral, los que se integren al sistema van a ver beneficiados por estar justamente hoy formalizados en el sistema. También quiero hacer mención a algunos temores que por ahí tenían algunos colegas cuando hablamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las modificaciones que se plantean hoy a la gestión del fondo tienen que ver básicamente con la necesidad de darle adecuada gestión a esos fondos. Tiene que ver con la capacidad de gestionar las acciones del Estado de tal manera que el mismo mercado de capitales no los reduzca, no los disminuya y hasta los descapitalice, como ha pasado también. Por supuesto que este fondo tiene que ser respetado. Su fin es el pago de jubilaciones y no como pasó en otras épocas. No puedo dejar de mencionar en otro de los capítulos que también tiene que ver con algo que se nos acusó o se los acusó a los senadores anteriores que les votaron el sinceramiento fiscal, llamado de otra forma en otra ley. Y el cambio en el criterio tiene que ver con el destino. Hoy votamos un sinceramiento porque se está destinando. No solamente hablamos de pago de jubilaciones, estamos hablando de la viabilidad del sistema previsional argentino. Estamos dando también un paso importante en algo que no se ha mencionado y que tiene que ver con una práctica internacional y tiene que ver con el intercambio de información a lo que se va a ver contribuida porque no se está exigiendo la repatriación de los fondos en el momento del sinceramiento, que también generó resquemor. Tengamos presente que esto, como se aclaró en las comisiones, tiene que ver para mitigar la evasión. ¿Por qué digo que tiene que ver para evitar la evasión? Porque la evasión trae fuga de capitales y la fuga de capitales viene de la mano con la desinversión y lo que es más doloroso, con la desigualdad. En otro plano, hablamos de la protección de la tercera edad mediante la creación de la pensión no contributiva a la vejez. Yo no sé por qué dicen que esto va en contra, porque estamos atacando a nuestros abuelos, cuando en realidad estamos mejorando condiciones actuales, estamos mejorando la edad, estamos mejorando los haberes, los importes de las jubilaciones. Estamos también resguardando cuestiones de género, porque las mujeres entre 60 y 65 años también van a poder adherir a una moratoria. Pero por sobre todas las cosas, estamos dando ciudadanía. No entiendo los argumentos de algunos colegas que dicen que estamos castigando a nuestros abuelos con este proyecto, con esta sanción de diputados. Y lo que es más importante, que también tiene que ver con la propia sustentabilidad del sistema previsional, tiene que ver en cómo se paga
esta pensión y se paga no con el reparto, no con el sistema de reparto solidario, sino que es el Estado el que lo paga. El Estado es el que asume cuidar a los ciudadanos más vulnerables por el solo hecho de pertenecer a la sociedad, algo que se había olvidado en algún momento. Para ir finalizando, quiero mencionar el acuerdo que firmaron los señores gobernadores sobre la devolución del 15% de los fondos coparticipables del ANSES. La señora expresidenta firmó por allá por noviembre del 2015 el decreto 2635, en plena transición. Esta norma extendía el efecto a todas las jurisdicciones del país de un fallo dictado por la Corte Suprema que había beneficiado a 3 provincias, Santa Fe, San Luis y Córdoba, para la devolución de los fondos que el gobierno nacional retenía unilateralmente, porque miremos las dos caras, ¿no? Si devolvemos, también veamos quién retenía, durante cuánto tiempo se retuvo y por qué no se hizo nada. Claramente este decreto que se emitió durante una transición comprometía el financiamiento del ANSES, no mentamos con eso. Claramente comprometíamos el financiamiento del sistema previsional y dejaba activada una bomba para la próxima gestión. Esto hay que sincerarlo también. Lejos de solucionar un problema, estábamos generándolo y seguramente iba a haber enfrentamiento entre los gobernadores y el presidente. Uno de los tantos episodios que no hubiéramos querido que la historia registre en el traspaso de la gestión. Como bien decía, el decreto que emitió la expresidenta fue derogado gratamente y fue derogado como un primer paso a un acuerdo, a un diálogo firmado por los gobernadores que se dio y que dio origen al decreto 76, que es el que le da previsibilidad a las provincias en la devolución por 5 años de del 15% de los fondos retenidos. Y digo, ¿por qué es saludable esto? Porque realmente resulta inviable un gobierno, un sistema federal con un gobierno que maneja unilateralmente fondos. Y acá quiero traer palabras del gobernador de mi provincia, para que hagamos memoria también. Se han firmado pocos pactos federales en los más de 30 años de democracia que llevamos. Todos fueron para retraer recursos a las provincias. Este es el primero que se firma para ponerle recursos a las provincias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador De Angeli. Señora presidenta, bueno, la verdad, se ha escuchado tanto, sin duda va a seguir mucho más. Esto solo se está hablando de una de las tantas promesas que va cumpliendo nuestro presidente Macri cuando habló en campaña política que había que devolverle a los jubilados lo que era los jubilados. Sin duda, para muchos senadores, esto no es un día histórico, pero sí para miles, por no decir millones de jubilados que están dependiendo de este día lo que va a pasar en esta honorable Cámara. Y sin duda hay muchas partes técnicas que la manejaron muy bien los senadores. Yo me voy a referir a lo que yo, recorriendo este bendito país, y cuando te metes en el interior más profundo y te encontrás con hombres y mujeres que te dicen la verdad, si no fuera por las manos solidarias de mis hijos o de mi sobrino o de algún hogar de ancianos, no tengo de qué vivir. La verdad es que para ellos sin duda hoy es un día histórico, porque sin duda hace mucho que están reclamando y pasaron años y años. Y les quiero decir que jubilación viene de la palabra jubileo, y más que un jubileo fue un calvario para ellos. Jubilarse, hay mucha gente que no se quiere jubilar porque van a pasar muy mal. Sin duda ahora van a ir con alegría a jubilarse. Se van a sentir dignificados en su vida. ¿Cuánta gente aportó durante 30, 40 años y hoy están viviendo, como dije hoy, de la solidaridad de los demás?
Es una reparación histórica que para algunos a lo mejor no la quieren entender. Y cuando hablamos de blanqueo, y no es lo mejor, pero es lo necesario, y sin duda va a volver ese dinero que se sacó afuera por desconfianza a otro gobierno, que sin duda el gobierno de Mauricio Macri le está dando la confianza para que vuelvan, que paguen los impuestos que tienen que pagar, que la justicia, a donde tenga que revisar, que revise, pero sin duda estamos en un gobierno distinto y no tengo duda de esto. También tengo que hablar con las cajas de jubilaciones. Yo no tengo miedo. ¿Sabe por qué? Porque hoy casualmente hablaron de las retenciones del campo. Y sin duda tenemos un país rico con gente pobre. Y la verdad que tenemos un país maravilloso. Y cuando hablaban de las retenciones, de las economías regionales, acá con el senador Basualdo, hace 2 años tuvimos más de 10 horas y recibimos a distintas economías regionales. Lamentablemente, muchos senadores de las provincias no pudieron estar, o a lo mejor no quisieron estar, porque decía que era un hecho político, y nos pedía que sacáramos las retenciones a las economías regionales, que fuéramos a un solo tipo de cambio, cosa que el presidente Macri en campaña escuchó eso y lo hizo. Pero también cuando hablamos de las retenciones del campo, y estos días atrás, recorriendo mi provincia, vi tantos campos que gente sembrando trigo. Claro, si tuvimos la peor cosecha de trigo de la historia. ¿Por qué? Por las retenciones. Sin duda ese dinero que dicen que le devolvieron al campo, no se lo devolvieron al campo. Si hablamos de federalismo, las retenciones es el método más antifederal que hay, porque para eso están los impuestos a las ganancias. Pero sin duda ese dinero que no va a recibir el gobierno, que sí el año que viene lo va a recibir porque la cosecha de trigo que va a venir a fin de año se está sembrando ahora, va a ser mucho más. Y ese dinero de las retenciones se va a suplir con la cantidad de trigo. Hablamos del maíz. ¿Por qué se dejó de sembrar maíz? Porque había retenciones. Vamos a volver y eso es riqueza para el país. Es mano de obra genuina. Y eso son aportes al sistema previsional para que tengamos dinero para que le paguemos a los jubilados. Por eso no les tengamos miedo. No hagamos un galpón de fantasma que los que dicen que no se van a poder jubilar o vamos a quebrar el sistema de jubilación. No, tenemos un país rico, lo vamos a poner en marcha, va a haber trabajo genuino, va a haber sueldos dignos y a través de los aportes de la seguridad social, la jubilación va a ser un jubileo. Por eso, señora presidenta, yo quiero sacar el galpón de fantasma de esto que no van a poder cobrar y todo eso. Yo digo, ¿y cuántos jubilados ya no están? Ya no están. Ya se murieron esperando esa jubilación. Por eso aprovechemos, hoy tenemos que sacarla por todo eso que todavía siguen esperando que le devuelvan lo que es de ellos, los que pasaron 30, 40 años produciendo y más todavía. Mucha gente que no quiso tener trabajo en relación de dependencia, hacheros, alambradores, pescadores, molineros, que también contribuyeron para el país rico y que también necesitan la justicia social. Por eso es importante lo que se va a votar hoy. Y por supuesto, sin duda, algún anciano pasando por nuestros pueblos, por nuestras provincias, algún senador lo va a parar y le va a preguntar, realmente, decime cómo votaste, hermano, porque yo no tengo televisión en casa. Y espero que todos los senadores le podamos decir la verdad, o sí o no, pero que argumentemos por qué sí o por qué no. Y sin duda cuando le digan por el sistema previsional, algunos no te pudimos votar, no te pudimos acompañar, pero si me quedan unos meses, unos años de vida, ¿para qué la quieren al dinero? Si total tenemos un país rico. Por eso, señora presidenta, para mí es muy importante este día, a lo mejor para otros no, pero sí, no tengo claro, lo tengo bien claro, que para muchos jubilados este día es muy importante porque van a pasar realmente al jubileo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora García. Muchas gracias, señora presidenta.
Lo cierto es que hoy estamos analizando el proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados con este extraordinario título que es el Programa Nacional de Reparación Histórica. Y la verdad es que aquí no hay ni fantasmas, no hay temores, hay realidades, hay cuestiones objetivas. Y me parece que pensaba de qué manera podíamos abordar este Programa Nacional de Reparación Histórica y pensaba que quizás reflexionando juntos encontráramos que el factor tiempo es un eje interesante para ir abordando el análisis de esta ley. ¿Por qué digo el factor tiempo? Porque pensaba cómo en otros tiempos, en este mismo lugar, desde esas mismas bancas, había quienes votaban siempre en contra, a través del tiempo, a lo largo del tiempo. Y pensaba cómo también había quienes votaban sistemáticamente a favor, a través del tiempo, a lo largo del tiempo, independientemente del partido gobernante. Entonces pensaba que nosotros hoy venimos a proponer y compartiendo en todos sus términos el dictamen de minoría que expuso la miembro informante. Veníamos a exponer y a proponer una instancia superadora para nosotros que tenía que ver con algunas reformas y con algunas propuestas de modificaciones a determinados puntos de este proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Claramente, en 2 reuniones de comisión, totalizando aproximadamente 5 horas y media, 6 horas de tiempo, volvemos otra vez al tiempo, a razón de menos de 1 hora por cada uno de los temas que trata esta ley ómnibus. Es decir, le dedicamos menos de 1 hora a tratar a los jubilados, le dedicamos menos de 1 hora de tiempo a tratar el blanqueo, le dedicamos menos de 1 hora de tiempo, casi nulidad de tiempo, a la reforma de la ley de ministerios, le dedicamos menos de 1 hora de tiempo a analizar la reforma impositiva, le dedicamos menos de 1 hora de tiempo a los acuerdos fiscales con las provincias, menos de 1 hora de tiempo a las cajas previsionales provinciales. Volvemos al tiempo. Y tenemos más de 6 leyes en una misma ley. Nosotros hemos propuesto que justamente los acuerdos fiscales, y quienes me precedieron en el uso de la palabra lo plantearon, que los acuerdos fiscales con las provincias debían ir por cuerda separada, debían formar parte de un instrumento diferente, pero otra vez el tiempo apremiaba y el tiempo decía y nos obligaba que teníamos que sacar dictamen en menos de 5 horas y media. 2 jornadas, menos de 5 horas y media le hemos dedicado a la gente por la cual están diciendo todos que estamos trabajando. Menos de 5 horas y media de su tiempo le dedicaron al blanqueo, a los jubilados, a las sentencias, a la moratoria, a la reforma de la ley de ministerios, y el broche de oro se lo dieron a la unidad de información financiera bajo una de las personas que está claramente involucrada e investigada por la misma unidad de información financiera que hoy depende en su jerarquía del ministro de Hacienda. Menos de 5 horas y media de tiempo. Eso es trabajar por la gente, eso es trabajar por las provincias para quienes estamos hoy aquí, no para todos, afortunadamente. Y también pensaba cómo a lo largo del tiempo hemos modificado el contenido de los consensos, el contenido de las agendas y el contenido de los acuerdos. Porque hoy este gobierno está pudiendo pagar las sentencias a los jubilados gracias al presupuesto que votó este honorable Senado, este honorable Congreso, y que claramente muchos de quienes hoy forman parte del oficialismo no lo votaron. Es decir, ustedes están pudiendo pagarle a los jubilados gracias al presupuesto que nosotros aprobamos. El tiempo. Fue el año pasado, el 28 de octubre, si no me equivoco, del año pasado. Están las taquigráficas y están las votaciones. Ustedes votaron en contra. Ustedes votaron en contra del presupuesto. Usted, señora presidenta, votó en contra del presupuesto que hoy le permite a los jubilados cobrar sus sentencias. Entonces pensaba de qué manera, a lo largo del tiempo, vamos a poder reparar esta cuestión histórica. Y la verdad es que
una vez más nos encontramos con la soberbia de clase de siempre, donde nos dicen que no entendemos, donde nos dicen que no queremos reconocer, donde nos dicen que no sabemos, la soberbia de clase que los caracteriza a lo largo del tiempo. Una vez más encontramos el tiempo. Una vez más hacen uso y abuso de su soberbia de clase, diciéndonos a nosotros que no estamos de acuerdo con que se llame Programa Nacional de Reparación Histórica, pero claro, ustedes recurren una vez más al uso y abuso de la soberbia de clase que los caracteriza y nos dicen que en realidad no entendemos, no aceptan que no estemos de acuerdo. Claramente ustedes creen que no entendemos, porque eso hacen con la gente, creen que la gente no entiende. Pero la gente, les puedo asegurar que entienden y entienden mucho más de lo que ustedes suponen o presumen. Y decía, señora presidenta, que gracias a ese presupuesto, que entre otros usted no votó, los jubilados hoy están pudiendo cobrar, razón por la cual no existe razón alguna para que los jubilados puedan seguir cobrando sin necesidad de sancionar esta ley. Y decía también que miren la incongruencia de la propia ley que envían, que claramente en honor a la independencia, el locro normativo que armaron les ha permitido ni siquiera poder ponerle un nombre al libro 1. No tiene nombre el libro 1 porque no saben qué nombre ponerle. ¿Por qué? Porque incluye, entre otras cosas, como Programa Nacional de Reparación Histórica, incluye la afectación de los recursos del Fondo de Garantía, el Plan Nacional de Reparación Histórica propiamente dicho, la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, la pensión para adultos, la ratificación de los acuerdos fiscales, la armonización de las cajas. La verdad es que, claro, es imposible ponerle un nombre. Claramente, el locro en honor al 9 de julio, que se va a conmemorar el bicentenario de la independencia, lo plasmaron en la ley. No le pudieron ni siquiera poner nombre al libro 1 porque no saben qué nombre ponerle, porque no hay ninguna conexidad normativa jurídica de ningún tipo en los 5 o 6 temas y títulos y capítulos que trata la ley. Les decía que nosotros propusimos un dictamen de minoría con una propuesta superadora. Claramente, cada uno de los temas que hemos planteado en estas 5 horas y media no han sido aceptados, no han sido ni siquiera contestados. Entonces, lo que me preguntaba es, si tan importante es el ingreso de la exteriorización de moneda a través del blanqueo, si no ingresa dinero, ¿cómo le van a pagar a los jubilados? Porque el Administrador Federal de Ingresos Públicos dijo que no podía hacer ninguna estimación de ingresos. Entonces, si no ingresan, ¿le van a pagar a los jubilados? ¿O no le van a pagar? Porque en principio sostienen desde el oficialismo que hay una conexidad entre el blanqueo y la posibilidad de pagarle a los jubilados. Y si la gente decide no blanquear, porque además les cuento para quienes no tienen la posibilidad de leer los 97 artículos, que seguramente deben ser muchos de los que nos están escuchando, además le dieron ustedes a la UIF, le van a dar a la UIF la posibilidad, ni más ni menos, que a su discreción pueda comunicar información a otras entidades públicas con facultades de, adivinen, inteligencia o investigación. Cualquier semejanza con la realidad que estamos viviendo no es pura casualidad. Le van a dar a la UIF la posibilidad, bajo el mando del ministro de Hacienda, principal investigado en las cuentas del HSBC, a que a su discreción pueda comunicar la información que maneja a quienes hoy, organismos de inteligencia o investigación. Eso es lo que ustedes, entre otras cosas, van a sancionar. Los acuerdos con las provincias. Les recuerdo que no está en tratamiento, no está pendiente el acuerdo fiscal en la provincia de Santa Cruz. El acuerdo fiscal en la provincia de Santa Cruz fue sancionado el jueves pasado, pero los diputados de Cambiemos fueron a la justicia a conseguir un amparo para impedirle a la gobernadora que haga cualquier acto que tenga que ver con la sanción y tanto con la forma de financiamiento como con el 15% de coparticipación. Se sancionaron las leyes 3.478 y 3.479, pero acudieron a la justicia. Otra vez la soberbia de clase. La verdad es que este proyecto de esta manera es invotable y no estoy de acuerdo en que no sea importante el día. Claro que es importante, lo que pasa es que es tristemente importante, es tristemente histórico. Estamos vendiendo el sistema público de reparto y solidario, pero no me sorprende, porque en su momento, cuando se recuperó la administración de los fondos de la SAFJP, se decían cosas como es un error criminal, la propuesta de eliminación de la SAFJP
es una maniobra de los Kirchner para quedarse con el dinero de los futuros jubilados. Pregunto, la venta de las acciones, ¿en manos de quién va a quedar? ¿De los Quintana, de los Aranguren? ¿En manos de quién va a quedar? ¿De Pegasus, de Pharmacity? ¿En manos de quién va a quedar ahora la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad?